¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saludos a su amigo licenciado René Castelán, director general de la revista Lex Informa. Muchas gracias por todo lo que nos están viendo. Hoy se encuentra con nosotros la doctora honoris causa Mercedes Escudero Carmona. Es directora regional para América Latina de la International CPDET Association, ICA, y presidente de CPTED México y ICA Chapters. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Muy honrada por estar en este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a abordar un tema que es muy importante para las personas que nos ven, los retos para diseñar y tener ciudades seguras. Usted que es especialista, ¿cómo se está midiendo el impacto de la presencia de violencia? Pues bueno, aquí en México desafortunadamente existen varias encuestas, por supuesto, pero siempre están desde la perspectiva de la victimización. Tenemos la ENSU, que es la encuesta nacional sobre percepción de seguridad urbana, pero ha habido intentos buenos como la ECOPRED, que también fue una encuesta para ver las cuestiones de cómo se dan las conductas en las comunidades, en los estados, en las ciudades, en las colonias. Sin embargo, pues se quedó en el 2014 y ya hasta ahorita no ha habido una actualización más allá. Entonces, los impactos desafortunadamente, de las conductas violentas, pues solamente se pueden contabilizar hasta que hay una conducta que obviamente nos lleva a que cometan un delito y sea denunciado. Si no, antes no. No lo hay, por lo tanto va a haber una cifra negra impresionante, muy alta. En este sentido, por ejemplo, la violencia hacia la mujer, ¿no? Con su máxima expresión, que es el feminicidio. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Pues desafortunadamente México tiene uno de los principales lugares en cuestión de feminicidio. Pero ¿qué pasa en este sentido? Que todavía por cuestiones pues de mucho arraigo cultural, las mujeres en principio tienen mucho miedo de acercarse a denunciar. Y casi siempre de la mano va también la violencia familiar, ¿no? Al interior de las familias, y que hoy estos números pues se han incrementado ante un aislamiento social. Las víctimas pasan más tiempo con sus victimarios. Doctora, ¿cómo podemos medir ese miedo, temor o miedo que tienen las mujeres? Y no nomás las mujeres, yo creo que también los hombres. ¿Cómo podemos medir ese miedo? Mira, pues en ese sentido, con intervenciones sociourbanas, que es, como comentabas, las siglas que son CPTD, que por sus siglas en inglés es Crime Prevention Through Environmental Design, prevención del crimen mediante el diseño ambiental. Es una metodología que tiene más de 50 años, tiene resultados avalados con evaluación científica y demás, y bueno, está avalado por la ONU, por Banco Mundial, por Banco Interamericano de Desarrollo, como una de las metodologías que se utiliza más para la cuestión de la prevención, sobre todo. Dice crimen, pero es sí el delito, pero también lleva ya de la mano la cuestión de las violencias. ¿Por qué? En este sentido, hoy estamos en una tercera generación que da inicio en el año 2019, y esta metodología nace para precisamente medir el entorno en las colonias, en los barrios, que estos a su vez componen las ciudades o en las comunidades, hasta en las rurales, para ver cómo el entorno incide en las conductas de las personas. Y en este sentido, ¿cómo podemos medir el miedo? Pues precisamente la ENSU, por ejemplo, a través del INEGI, sí pregunta si te sientes seguro o no en tu ciudad, donde varía, dependiendo la ciudad y la entidad federativa, varía entre el 20% y llegamos hasta el 70% en algunos lugares donde se siente insegura la gente. ¿Qué pasa con esta metodología? Que caminamos las calles, pero lo más importante es preguntarle a las personas que habitan ese territorio. Para la mayoría de las políticas públicas, tenemos que ir a territorio a evaluar ciertos factores de incidencia. ¿Por qué? Porque por temor precisamente la gente no sale a denunciar, y entonces van a haber territorios que tengan poca denuncia en cuestión de delito, pero que son altamente violentas. Y hasta de la percepción del miedo, con lo que tú me preguntas, en este sentido, cuando uno va por una calle a ciertas horas de la noche, en ciertas zonas, ya sea en Ciudad de México, ciertas alcaldías, etcétera, normalmente la gente dice mayor iluminación, mayor seguridad. Si esto fuera cierto, en el día no habría delitos de ninguna índole.
Por supuesto que la iluminación, pero depende del tipo de iluminación, en dónde estamos, si es calle primaria, secundaria, etcétera. Todo esto es para medir la percepción de temor. En el día, por ejemplo, en entidades o ciudades que tienen mucho calor, mucho sol, pues los árboles frondosos que te dan sombra son maravillosos. Pero si la luminaria la ponemos arriba de lo frondoso que es el árbol, en la noche te invito a que quieras ver y poder caminar, ¿no? El hecho de que alguien se puede esconder, ¿no? Estos delitos de oportunidad no quiere decir que el delito mayor no nos importe a las personas, pero el delito que creo que más nos duele a todos es el que vives, el que te roben, ¿no? Lo que traes, tu teléfono, tu dinero, ¿no? Y además el que también entren a tu casa. Mucho influye este entorno. Y entonces esta metodología ayuda a precisamente poder medir ese temor que hay. ¿Por qué? Porque en estos territorios donde yo te decía que hay mucha violencia, pero hay poca denuncia, influye con una cuestión socioeconómica, donde las mujeres no salen a denunciar o los hijos, o bien en ocasiones están ahí casas de seguridad, o bien personas jóvenes, sobre todo, desafortunadamente lo hemos corroborado, hay mucho joven que se dedica al narcomenudeo, ¿no? O que cobran el derecho de que puedas pasar al parque, ¿no? Pasar a cierta calle. Entonces, este temor es el que tiene la gente y no lo denuncia, desafortunadamente porque son sus vecinos y en este sentido, mientras no haya esa cohesión comunitaria, la seguridad va a seguir siendo débil. Por supuesto que tiene que entrar la policía, pero también las personas somos corresponsables de la seguridad y debemos ser más empáticos en ese sentido con nuestros vecinos. Yo siempre digo que la peor de las violencias es la indiferencia y es la primera que tenemos que atacar. Doctora, pero ¿por qué ese miedo? ¿Qué influye? ¿La comunicación? Por supuesto, porque además para cada uno de nosotros siempre va a ser lo que más me afecta a mí. Y lo vemos desde la participación de las personas en las asociaciones o bien cuando se reúnen vecinos para tratar asuntos en común que les estén afectando, etcétera. Todos pensamos o creemos tener la razón y nos queremos imponer. Se tiene que llegar a consensos, no va a llegarse nunca a un consenso al 100%, pero normalmente cuando se convoca la gente no va, pues que lo haga otro, ¿no? Es muy fácil delegarle la responsabilidad a otro. Y si ese pequeño grupo toma ciertas decisiones, acercamientos para acciones con las autoridades, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que va a haber otros que estén en desacuerdo. Parte también del temor, como te decía, en algunas colonias, en algunos barrios, ¿qué pasa? Pues que también hay una desilusión muchas veces de la procuración de la justicia. Entonces, en ese sentido, también si vemos las encuestas, la ENSU, en su momento la ENVIPE, que es la encuesta de victimización que se suspendió, no sé por qué motivo, que se queda hasta 2019, en este sentido la gente dice, pues es que no hay un castigo real, este, me robaron las cosas, me las están regresando ya con las modificaciones legales, pero ya sabe mi dirección, sabe por dónde paso, entonces hay ese temor a volver a ser víctima o que haya una revancha, haya alguna venganza directamente. Y más si son tus vecinos o los hijos de tus vecinos, pues normalmente me ha tocado ver que les digan es que tú no vas a educar, tú no me vas a decir cómo educar a mis hijos, ¿no? Ellos son unos santos, por supuesto que no hacen lo que tú dices. Entonces, en este sentido es, sabemos las personas que habitamos cuáles son los puntos débiles, los factores de riesgo muchas veces que hay, pero también si no hay la voluntad de quererlo ver de algunas de las familias, pues desafortunadamente esto se va acrecentando y genera más conductas violentas desde la convivencia más simple. Es más, me puedo pelear a golpes y hasta balazos porque mi vecino no levantó la caca de su perro. Así de sencillo, ¿eh? Ha Sí, sí, habido claro. casos que sí te llevan a esa parte de convivencia. ¿Hasta dónde está mi derecho? Hasta donde no vulnero el del otro. No te estaciones enfrente de mi casa, aunque yo no tenga vehículo, ¿no? ¿Por qué? Porque la calle es mía. Entonces empiezan con esto, no, no es tuya, es de todos. Y entonces ahí hacer razonar en ese sentido es muy importante trabajar la mediación, la solución pacífica de conflictos, pero también en ese sentido debe de haber la voluntad y se deben de organizar. En mi experiencia con algunas intervenciones,
si logramos hacer mediadores comunitarios de la misma colonia, va a haber ciertas personas, sobre todo las familias que llegaron a fundar esas colonias, etcétera, los toman como líderes morales de la colonia. A veces se puede avanzar más que el llegar a la mediación ya de carácter judicial, que pues ya se están llenando expedientes, ¿no? Los escritorios, igual que si nos vamos a una demanda, ¿no? Cuando lo que se buscaba con estos procesos de mediación es que bajara esa parte de problemáticas sociales que se pueden solucionar dialogando. Claro. Doctora, pensemos que se puede diseñar ciudades con perspectiva de género. ¿Cómo serían esas ciudades? Bueno, las ciudades con perspectiva de género, de hecho, bueno, ya hay colectivos, no nada más nacional, sino internacionales en este sentido. ¿Qué es lo que pasa? La visión de las ciudades ha sido androcéntrica, es decir, con una visión más de uso y disfrute, un poco hacia la parte de los hombres. Y hablar de género, aquí sí lo quiero dejar claro, tenemos que hablar tanto de hombres como de mujeres. Es un rol social. Yo siempre digo, pues bienvenidos al mundo de las personas. No importa aquí la preferencia sexual y todo, estamos hablando que es rol femenino y masculino, independientemente de cada preferencia sexual. Pero ¿qué pasa precisamente con este derecho a la ciudad que tenemos las personas? Las mujeres también, por una cuestión cultural, vivimos en, digámoslo así, en tiempos normales, ¿no? O de normalidad. Eh, el uso y disfrute de la ciudad es distinto. ¿Por qué? Por las responsabilidades, desde las cuestiones de llevar a hijos a la escuela, de llevar a hacer mandado, hacer trámites o ir a los ayuntamientos, a las oficinas, a hacer algunos trámites. Entonces, de hecho, la ONU también ha tenido un programa precisamente para buscar lo que se llama Ciudad Mujer y es acercar los servicios, ¿no? A la movilidad precisamente que sea de manera más rápida para las mujeres poderse trasladar de un lado a otro para poder hacer todas sus actividades en menor tiempo. Que haya también total, tanto desde el, digámoslo así, el mobiliario urbano y también dentro de la movilidad en el transporte público, que esté también acondicionado para las mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente nos ponen, digámoslo así, la señalética de que es para mujeres embarazadas o para personas de tercera edad. ¿Qué pasa con estas mujeres que se tienen que subir al camión con 3 hijos, a lo mejor uno cargando las 3 mochilas, ¿no? Entonces, esta parte está pensada para que vaya una persona, ¿no? Te agarres del tubo si ya no hay asiento y entonces esta parte de se vive y se disfruta distinto, ¿no? En ese sentido, la ciudad en la cuestión de las mujeres. Además, los estudios de ONU Habitat nos hablan que en porcentaje más o menos, mujeres arquitectas que ya las contratan más para tener estos altos mandos en cuestión de diseño y planeación urbana, estamos hablando que hay entre un 10-15%, no más de eso, en el ámbito mundial. Entonces, imagínate, ¿no? Estas estrategias, ¿cómo las vamos a hacer si la violencia está basada en la parte de género y este derecho a la ciudad también de las mujeres? Pues estas manifestaciones de violencia se dan, las mujeres nos sentimos más vulnerables al caminar las calles solas. No quiere decir que no haya también comunidades o bien estos grupos etarios minoritarios que también se sientan en algún momento también agredidos o niños, ¿no? Y de ahí hasta la existencia de una ley general para acceso a una vida libre de violencia. Pero este derecho a la ciudad requiere precisamente que se atiendan estas necesidades derivadas de las experiencias de las mujeres. Entonces, si queremos tener una mejor movilidad a través del transporte público, el caminar ciertas calles, dónde están ubicados los servicios, en los ayuntamientos, en las alcaldías, bueno, entonces es hacer todo un análisis, precisamente movilidad de traslado, de dónde hay más grupo de mujeres en este sentido. Desafortunadamente hoy lo tenemos que ver así. Yo espero que en un futuro, pues, como yo digo, es el mundo de las personas y en este sentido haya una mayor equidad de circunstancias y que los hombres también, en este sentido que ya empieza a haber avances en materia de pareja, pues precisamente entre esta igualdad y equidad para las labores, ¿no? Que se tengan que desarrollar tanto con los hijos, trámites administrativos,
pero hoy todavía culturalmente en su mayoría la mujer es responsable de que haya todo en la casa, de que se pague la luz, el gas, etcétera, de que se lleven a los niños a la escuela en su momento cuando se regrese. Y entonces sí es distinta de cómo va a vivir la experiencia las mujeres y sobre todo los traslados en ciudades tan grandes como puede ser Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, pues te puede quedar también por una cuestión de movilidad y tránsito en 1 o 2 horas, ¿no? El hacer 2 trámites, ¿no? Por donde se encuentran situadas las oficinas. Hablemos de acciones. ¿Qué acciones deberíamos tener en las colonias? O ¿cómo deberíamos encaminarnos hacia las colonias, barrios, para obtener unas ciudades seguras y sustentables? Mira, la parte de sustentabilidad pues tiene que ver precisamente de cómo las intervenciones, porque programas y políticas públicas hay muchas, pero desafortunadamente cuando hay cambios en los gobiernos, pues yo tengo que dejar normalmente lo que yo hago y lo que yo digo que va a ser, ¿no? Va a ser mejor que el anterior. Cuando hay en ocasiones precisamente acciones que pues sí ayudan y han tenido buenos resultados. ¿Qué pasa para poder hacer estas acciones? En principio, siempre hay que preguntarle cuando se hace una intervención y más para que los recursos gubernamentales y también en ocasiones cuando entran recursos privados y que van de la mano con los gobiernos también, pueda ser sostenible. El hecho de, te pongo el ejemplo, recuperación de parques, ¿no? Normalmente cuando hablamos de recuperación de espacios públicos se nos viene a la mente luego el parque y parque igual a niño. No es cierto. Los niños en tiempos normales normalmente pasan más tiempo en la escuela en la mañana. ¿Quién usa el parque? ¿En qué horarios? ¿Cómo está la vigilancia natural? La vigilancia natural es uno de los principios de esta metodología, la metodología CPTED, y en este sentido todos somos nativos expertos y todos somos vigilantes del lugar donde caminamos, transitamos, porque vamos conociendo a las personas y la movilidad que hay. Por eso cuando tú ves un carro extraño en tu calle, donde vives, y dices, pues, ¿qué pasa aquí? Se me hace sospechoso. O ves caras nuevas, dices, alguien llegó, etcétera. Entonces, esta vigilancia y las acciones, hay que preguntarle al que está ahí, si vamos a recuperar el parque o los bajopuentes, por ejemplo, que mucho se ha dado en la Ciudad de México, pues vamos a tener gimnasios que fueron abandonados, estos gimnasios urbanos, que la gente no va porque además los pusieron en avenidas donde pasa mucho vehículo, entonces la contaminación no te ayuda, hasta el cruzar para estar ahí hay poca iluminación, se abandona, se vandaliza, pero es que a la gente no le preguntaste. No le preguntaste si necesitaba eso o necesitaba algunas otras cuestiones. Entonces, para que los proyectos realmente y las intervenciones tengan impacto, es preguntar, caminar las calles, el diagnóstico hay que hacerlo caminando el territorio e invitar también a las personas para que pueda ser sostenible al paso del tiempo y sustentable. Eh, con acciones tan pequeñas, nosotros hemos hecho en ocasiones que no son tan honorosas, el hecho de que se vea limpio, de que lo pinten, la gente pone sus 5, sus 10 pesos, o bien les acercamos ayuda de algunas empresas de pintura donde donan pintura, pero ellos ponen la mano de obra. Entonces yo creo que también el gobierno tiene que buscar precisamente todo esto que no nada más quede en lo que es, digamos, el presupuesto participativo, ¿no? Que digo, ya es un gran avance que hay estos presupuestos participativos porque van sobre un proyecto claro que la gente propone, en algunas entidades ya lo están haciendo, sino que realmente esta política pública que vayan a hacer con sus programas y acciones vayan encaminados a la mejora, pero sobre todo a la mejora de la calidad de vida de las personas. Me ha tocado en algunas colonias que la gente te dice, es que la verdad, nadie viene aquí porque somos muy feos, la mayoría de las construcciones se quedan en cemento, grises, y entonces eso también afecta el ánimo de las personas. Y entonces el parque está descuidado, nadie riega o no levantan la basura, y entonces dicen, es que es responsabilidad del gobierno, la seguridad es responsabilidad también de los policías, pero hay otro tipo de seguridad y se necesitan más ojos para que también las autoridades nos puedan apoyar. De ahí la importancia de hacer empoderamiento ciudadano, donde participen en la recuperación de sus espacios, pero ellos sean los diseñadores de la solución.
Si nosotros nos involucramos desde el diseño, lo vamos a hacer nuestro. Si no, vamos a seguir, pues bueno, pues ya vinieron y pusieron esos juegos. Resulta que esta colonia, pues el porcentaje es una colonia antigua, hay pocos niños, más bien hay una población de tercera edad y resulta que no tenemos ni las rampas. Es decir, no hacen este diagnóstico real de cómo las colonias, las construcciones y todo, es decir, envejecemos junto con las construcciones. Cambia el entorno para las personas. Y entonces, en este sentido, es saber muy claramente dónde tenemos más niños, dónde tenemos más personas de tercera edad, que tenemos que acercar para que entonces este derecho a la ciudad sea de manera equitativa para todos. Hay esta equidad. ¿Por qué? Porque entonces también nos olvidamos de estas personas de tercera edad, o bien si tenemos una población con discapacidad motriz. Yo veo la mayor parte de los parques, de los ayuntamientos, de los gobiernos, y perdón, pero no hay juegos para niños con discapacidad motriz, hay muy pocos, y les estás quitando el simple y llano derecho de ser niños, de poder jugar y de poderse integrar socialmente. Pero nadie preguntó qué características de la población tienen. Finalmente, nuestro censo poblacional pues se actualiza cada 10 años, lo cual nos lleva un retraso grande, pero si vas a hacer estas intervenciones sociourbanas, políticas públicas y acciones, si involucras a la comunidad está dispuesta hasta poner sus 5, sus 10 pesitos. En algunas comunidades lo hemos logrado y estas acciones, ellos siguen pintando y dándole mantenimiento a sus áreas donde ellos se sienten a gusto y las vigilan. Pero necesitamos que haya esa reconciliación social y esa integración. Si no, no va a poder ser sostenible. Va a llegar un gobierno, pone el dinero, cambia el gobierno, esto y lo otro, este programa ya no se le va a dar presupuesto ahí, entonces por lo tanto, no, vamos a lo que sigue. Y entonces es donde la gente se desilusiona y deja de participar y deja de creer. Ciudadano, doctora. ¿Cómo podemos lograr ese empoderamiento y participación ciudadana? El empoderamiento ciudadano, que además el término, bueno, a mí muchos han dicho del empoderamiento también de la mujer, por ejemplo, ¿no? No es que me encante el término, sobre todo por la traducción en inglés, el Power Woman. Sin embargo, este empoderamiento es que realmente tomes como tuyo el espacio, esta parte de la colonia, en esta colonia, en esta calle, pues está mi casa. Si está ahí, debo de preocuparme realmente porque esté de la mejor forma. Entonces tenemos que integrar a todos los grupos etarios. ¿Cómo se logra? A través de asambleas vecinales, a través de lo que yo te comentaba con esta metodología es hay una herramienta que se llama Marcha Exploratoria de Seguridad, que tiene un cuestionario, se ven ciertas características y se ha ido actualizando al paso del tiempo y salimos a caminar las calles con ellos. Entonces se hace el diagnóstico, se presentan los resultados, qué les gustaría tener y tenemos una actividad que normalmente la hacemos con niños, pero que también la hemos hecho con adultos, que es Sueña tu colonia, sueña tu barrio y también se puede llevar a Sueña tu escuela, etcétera. Y ahí de verdad que los niños que tienen menos prejuicio respecto de las circunstancias nos dicen claramente lo que está pasando por las ausencias de lo que no tienen y qué es lo que les gustaría tener. Entonces se llega al consenso, si desde que les vas a poner una cancha de fútbol rápido, se me ocurre, o ciertos juegos, es preguntarles también a ellos y hacer en este sentido la solución. En ese momento tú les estás dando el poder al habitante del territorio de decidir los cambios que va a haber, que le van a incidir en su vida diaria, que le van a incidir en este derecho que tiene al entretenimiento también, ¿no? Al ocio desde la perspectiva de integración social, hasta para las prácticas deportivas. Muchos se pelean de, oye, pues, ¿por qué nada más fútbol o nada más básquet? Entonces tienes que hacer una multicancha y entonces quién administra y en qué horarios. Y ahí es llegar a los acuerdos, pero tienes que llegar a los acuerdos vecinales. Como te decía, pues en algunas ciudades tienen coordinadores de actividades deportivas que para ciertos programas los pone el gobierno, pero ya si no están, ¿cómo te pones de acuerdo para utilizar esas canchas en fines de semana? ¿No? Etcétera. Entonces, ahí es tan importante la asamblea comunitaria donde se tomen las decisiones, pero las decisiones se tienen que tomar de manera consensada
y en este sentido, consensuada, perdón, y en este sentido, la gente es quien debe, por grupo etario se presentan las propuestas, los diseños y demás, y se tiene que someter a esta votación y estar todos de acuerdo y firmar este acuerdo que social, ¿no? Este contrato social de vamos a convivir. En ese momento les estás dando el poder, por eso se habla de empoderamiento ciudadano, ¿no? Le estás Claro. dando el poder porque es su uso. Porque si ven entonces el parque o la calle como nada más la propiedad del ayuntamiento, de las autoridades, nunca lo van a hacer suyo. No se van a preocupar más allá por integrarse ni tener en buenas condiciones, ¿no? Desde su espacio más mínimo que es enfrente de su casa. Hablábamos de las ciudades con perspectiva de género, doctora. Sí, Vamos, ¿cómo va México en la construcción de esas ciudades según la Agenda 2020 de la ONU? híjole, pues bueno, ahí sí vamos un poquito atrasados. En el año 2016 hay una nueva agenda urbana, hay una reunión en Ecuador y esta agenda urbana está alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Y se establecen ahí 175 actividades, ¿no? Para que deben detenerse. Y de acuerdo a los reportes que además tienen las instituciones, como en su momento SEDATU y demás, en este sentido, pues tristemente todo se queda hasta el año 2018, hasta noviembre de 2018, donde el mayor avance que había, hubo reunión en este sentido eh, para analizar los objetivos de desarrollo sostenible, los avances con UN Habitat México, y en este sentido se informó, hubo un evento del Infonavit, y en ese momento se informó que se estaba diagnosticando y en ese momento había 153 municipios donde se estaba trabajando ya en ver todas estas cuestiones urbanas, pero para el otoño ya habrían tenido en ese momento, en noviembre, diciembre, estaban hablando que iba a haber 305 municipios, lo que equivale casi al 90%, pero desafortunadamente estamos hablando nada más de la población urbana. Ojo, entonces, en ese sentido, pues hay que ir sí por fases, sí por partes, pero todas las evaluaciones y mediciones están hasta ahí. Las autoridades de la nueva administración federal sí se han manifestado en poner al centro de la política pública de desarrollo urbano la cuestión de la vivienda. Por supuesto que sí. La vivienda es muy importante y hay ciertas características que se tienen que tener sobre las cuestiones de la vivienda. En principio, una certeza jurídica de la tenencia y no propiamente tiene que ser nada más el que yo compre una casa, sino en este sentido, cómo están distribuidos, el porcentaje de quienes rentan, qué características tienen, condiciones, etcétera. ¿Por qué? Porque en ese sentido, la cuestión de tener la seguridad jurídica en principio de esta casa, pues me hace cuidarlo, participar y tener otras cuestiones. Pero las actividades, y como te decía, pues desafortunadamente en ese sentido, pues no se ha avanzado más allá, ¿no? Hay 7 elementos de la vivienda adecuada, que además nos los dice la ONU, pero que todavía no se ven, o sea, de vivienda digna, para acabar pronto. ¿Cuáles son las características de una vivienda digna, no? En este sentido, la mayor parte de la gente se debe preguntar, pues, oye, ¿cuáles son? En principio, son estos 7 elementos. La seguridad de la tenencia de la vivienda, disponibilidad de los servicios, materiales, instalaciones, la infraestructura, dónde están ubicadas, la adecuación a la cultura, que se respeten usos y costumbres, porque tenemos hoy muchos municipios que ya van siendo conurbados, que ya las tradiciones hasta de fiestas patronales y demás se han ido perdiendo. ¿Por qué? Porque llegan otros y es, bueno, pues ya tenemos este desarrollo. Entonces, en ese sentido, hay que adecuar culturalmente y respetar la expresión de la identidad propia en la vivienda, ser accesibles en cuestión del diseño y el material que sea adecuado también a las condiciones climatológicas para que uno pueda tener también esta habitabilidad, que la habitabilidad son las condiciones que nos garantizan la seguridad física de sus habitantes. Y en este sentido, bueno, pues simple y sencillamente, si volteamos a ver, digamos, las barrancas de Santa Fe, ¿no? En la Ciudad de México, o nos vamos a otras zonas que ya empiezan a ser hacia las afueras
de las ciudades y demás, pues vemos estos cerros donde pues no entra el camión de la basura, donde tienes población mucha tercera edad, donde no hay banquetas, la gente va caminando literal y el carro le pasa al lado, ¿no? Porque no hubo una planeación ni diseño. ¿Por qué? Porque no hubo esa certeza, para empezar esa certeza jurídica de la vivienda, llegaron algunos de paracaidistas, empezaron a crecer, les empezaron a dar servicios, instalar luz y demás, pero al paso del tiempo no hubo un reordenamiento y por lo tanto, pues en ocasiones nos toca ver que pues no puede entrar ni siquiera una ambulancia o un camión de bomberos para dar el servicio de emergencia. Y no es porque no lo quieran dar, simple y sencillamente hay calles tan angostas o están los vehículos que no pueden pasar porque entonces se dañan a otros. En ese sentido, las personas que habitan estos territorios de verdad en su momento no lo vieron, no lo analizaron, no tuvieron la asesoría y el gobierno desafortunadamente tampoco se acercó con una visión conciliadora de vamos a reorganizarnos en beneficio de todos, ¿no? Entonces, pues tenemos estos asentamientos desafortunados, ¿no? Ese sentido y pues estamos todavía como muy atrás de los programas, de las acciones y si entramos a la página, pueden entrar a la página web del Gobierno de México, de Sedatu, pues sí están los documentos que nos dicen que se tomará en cuenta, que es el centro, pero no hay un informe más de avances. Sabemos las intenciones y los programas en este sentido sectoriales, tanto en lo rural, etcétera, y ha habido eventos donde están representantes de UN Habitat, pero hasta ahí se han quedado. Los avances que había de diagnóstico se quedaron hasta el 2018, antes del cambio de gobierno, y hasta ahí no se sabe más. Entonces, desafortunadamente, pues esta brecha de desigualdad todavía no se logra reducir, ¿no? Y pues esta brecha también de género, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, y tener ciudades seguras, innovación tecnológica, ¿cómo les vas a dar todos los servicios? Ahí pues estamos desafortunadamente todavía pues mal calificados en ese sentido y con falta de información institucional que dé mayores certezas a las personas. ¿Cuál sería su visión a futuro de la situación que vive México en materia de seguridad? Híjole, pues en lo inmediato y ahorita hablando de seguridad post pandemia, realmente ya esto se encamina a una endemia. En principio, desafortunadamente, pues todavía estamos con la cuestión de que el delito de oportunidad, sobre todo a los repartidores, ya con estas aplicaciones y demás, va en aumento. En días recientes, en diciembre, se presentó un informe sobre seguridad, pero desde la perspectiva de la Guardia Nacional, qué delitos bajaron algunos porcentajes que son muy pequeños, honestamente, en ese sentido, pero bajaron no por las acciones propiamente del gobierno, sino bajaron en el sentido de lo que es el robo a casa, habitación, pues las personas están en su casa. En la cuestión de que no sales, bajó también la cuestión del robo de vehículos, etcétera. Aunque también nos dicen que al 30 de diciembre y todo, pues hubo 2.604 detenidos, 300 bandas desarticuladas, 1.155 víctimas liberadas, 149 migrantes liberados, que de julio del 2020 del 2019, perdón, al 30 de diciembre, pues la verdad es que pues son cifras que no son tan impactantes, no demerito el hecho de que hayan bajado, sin embargo, en este sentido, el decir que disminuyeron un 21% respecto de 2019, como te decía, robo, casa, habitación, a transportista y todo, esto se debe por la baja de la actividad. Los retos importantes es, en principio, reactivar la economía. Uno, de verdad, en este sentido, la seguridad sanitaria va muy de la mano el cambiar también y tener un protocolo establecido en todos los servicios y también en el ámbito de la seguridad pública, los policías que además están en contacto, así como los médicos, los policías no han dejado de estar en sus servicios. Es un sector que se nos ha olvidado un poquito y que a menos de que salga en una noticia de un policía que había estado asintomático, de repente se sintió mal y pum, vale cayendo, saliendo de la patrulla, se nos muere, ¿no? Fuera de ahí,
no se ha dicho la cantidad de elementos de policía ni contagiados, cuántos han logrado salir o bien cuántos han muerto, etcétera, ¿no? Este costo político que pues también es un derecho a la información que tenemos las personas, es el realmente estar conscientes que es una nueva realidad, no va a ser una nueva normalidad nunca. Se están cambiando hasta los hábitos de consumo de ciertos productos que no se tenían y depende mucho de la ética de las personas y que va a ir muy de la mano también en lo institucional, a que no se compre el desinfectante más barato, a que realmente hay una sensibilización, más allá de dejarles solamente en el portal del IMSS a las personas de que entres y tomes los cursos de manejo de COVID y demás, de toda la información que está ahí, cuando no tenemos al 100% ni siquiera cobertura de Internet gratuita y donde la gente pues tiene un teléfono celular de prepago que le sale más caro porque no tiene conexión a Internet. Entonces, el principal reto para la seguridad en todos los términos, yo hablaría de seguridad humana, integrando la seguridad ciudadana, la seguridad pública, la seguridad sanitaria, para una salud pública, porque es una responsabilidad fuerte. El principal reto es, uno, el manejo de información y que la gente esté informada y consciente de hacer los cambios que tiene que hacer, en principio. En segunda, se viene una materia legislativa, se tiene que hacer una nueva agenda. ¿Por qué? Pues porque hoy vemos que una agresión antes era un golpe, cualquier cosa. Ahora resulta que el que te escupan es la peor de las agresiones, porque además pueden poner en riesgo tu salud porque no sabes si esa persona o no viene de haberse contagiado. En este sentido hay que hacer estudios de trazabilidad que tiene que ver con el transporte, tanto de productos como de personas, las rutas para saber dónde están los puntos de riesgo, desde dónde saber bien las colonias donde hay más infectados. ¿Por qué? Porque de ahí salen las personas de esas familias, de esas personas que desafortunadamente se han contagiado y pues al paso de todo su trayecto hasta donde tengan que llegar a trabajar, porque desafortunadamente pues también la economía no se puede detener. En este sentido, pues, ¿cómo le hacemos para que en el camión, simple y sencillamente, lo tengas desinfectado todo el tiempo, ¿no? Depende de la ética personal. Desafortunadamente y tristemente yo sí lo veo que van a sobrevivir o vamos a poder sobresalir algunas personas, salir de esta situación y depende de la ética con la que me cuide, del ser honesto en mi cuidado, que si yo me cuido en automático estoy cuidando al otro. Y teniendo ciertas pláticas en ese sentido, que nosotros estamos dando pláticas de sensibilización a colonias, a barrios, muchas las estamos dando de manera gratuita, en ese sentido para poner nuestro granito de arena. Le decíamos, ponte el cubrebocas arriba de la nariz. Es que se llama cubrebocas, me estoy tapando la boca. Entonces, empezando hasta el término, nos da risa, pero en estricto sentido, si te vas al entorno de esas personas, tienen razón, cubrebocas, pues me estoy tapando la boca. Entonces, bueno, cambiarle el término hasta de mascarilla, que los que te están vendiendo, tú tiras tu cubrebocas y hay gente que los está recogiendo de la basura, lavando, los vuelve a poner en bolsitas y te los vende, ¿no? Y le soplan además a la bolsita. Entonces, en ese sentido no hay un control. Y por la pérdida de tanto empleo, pues desafortunadamente esto también se ha convertido de verdad en una perversión. Llegó un momento en el 2020, por ahí de más o menos de mayo a julio, donde se incrementó el costo de los cubrebocas hasta en un 300%. ¿No? Entonces, el que no sepan si tienen que traer, es que ya compré mi KN95 y entonces este KN95 lo lavo, lo guardo y lo tengo ahí, ¿no? Cuando tiene nada más una durabilidad, por ejemplo, de 24 horas. Entonces, son estas cuestiones que también son responsabilidad de seguridad en todos los sentidos para todas las personas. Y en este tenor, bueno, las policías tener estos protocolos, el volver a hacer un análisis de cómo patrullar la zona, de qué manera tener la comunicación con los vecinos, etcétera, es de los retos que tienen todas las corporaciones policiales
y no quedarse nada más con sus patrullajes normales, tanto a pie tierra o en patrulla, en motocicleta, en bicicleta, sino también estar preocupados. Los policías se conviertan en buzones de quejas y sugerencias, honestamente, ¿no? Los que andan en las colonias, los que andan a pie o en algunas patrullas. Entonces, el acercamiento con el ciudadano para tener la información de decirles si hay o no hay una clínica cercana, botones de pánico. ¿Por qué? Porque todo lo dejamos. Hoy estoy de acuerdo que estamos entrando a la era tecnológica todavía más fuerte de lo que ya la usábamos y tenemos que usar esta tecnología en pro de la humanidad, pero no podemos dejar todo a que lo vamos a solucionar vía redes sociodigitales o que lo vamos a hacer a través de una aplicación, ¿no? Todavía hay personas que honestamente pues no leen, no saben leer, no alcanzan a ver, no tienen para tener estos dispositivos inteligentes. Hay gente que tiene estos dispositivos todavía análogos, ¿no? Y pues no podemos discriminar ni dejar a nadie afuera, ¿no? En su momento, cuando se anuncia la nueva normalidad y se hablan de los municipios de la esperanza, donde no había contagios, pues bueno, eran municipios principalmente rurales y demás, pero ¿qué pasa? La gente se tiene que trasladar y transportar a las ciudades. Empezó a haber contagios. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, buena iniciativa, por ejemplo, en la Ciudad de México, esta parte del QR, lo tienes que escanear y demás, sí, muy bien, pero no todos tienen para eso, y si no, no te permiten el paso. Entonces, realmente viene una reordenación en materia de seguridad y la cuestión de los delitos, y no solo dejarle una reglamentación cívica, sino también el reglamentar estas conductas violentas para tratar también de que disminuyan desafortunadamente esta parte de impunidad, ¿no? Nos va a llevar a que haya más conductas violentas que sí van a derivar en algún momento en la consecución de una acción que lleve un delito. Doctora, pues muchísimas gracias. Nos acompañó la doctora Noris Causa, Mercedes Escudero Carmona. Le quisiera agradecer mucho. No sé si quiera dejar algún contacto donde la gente pueda localizarla si requiere de algún servicio, una asesoría. Claro que sí. Bueno, aquí están las redes sociales que ven en mi fondo. Correo electrónico mercedes.escudero @gmail.com, les dejo el personal, o bien las siglas CPTED, como aparece abajo de este logo, .mexico@gmail.com, porque hoy día resulta que es menos vulnerable estos correos gratuitos que muchas veces los que tenemos institucionales, y les es más fácil a las personas. Me pueden buscar por las redes sociales, mandar un mensaje de manera también directa, y o mandar un WhatsApp al 55 52 17 36 29, que es solamente servicio de WhatsApp. Para cualquier pregunta, comentario, les podemos hacer llegar material para que conozcan la metodología y encauzarlos a algunas acciones que pues nos tenemos que ayudar y hacer sinergia y empoderarnos todos los ciudadanos y todos los habitantes de cada colonia de este país. Pues nuevamente le agradezco. Muchísimas gracias, doctora. Todos nos vamos a seguir en contacto para seguir manejando estos programas a toda la gente que nos está viendo. Le agradezco muchísimo y pase bonita tarde. Gracias, igualmente. Hasta luego.